Buenas noches, profe. Buenas noches, damos unos minutos para que se puedan conectar todos, enseguida empezamos. Bueno, buenas noches. Acá nuevamente el profesor Núñez Palacios en este espacio virtual. Vamos a continuar con la clase del día martes. El día martes habíamos hecho el análisis, la presentación del modelo de tres brechas y básicamente habíamos explicado dos sectores en particular, el sector privado por un lado y el sector público. Respecto de lo que hemos explicado, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Me escuchan bien? Hola. Buenas noches, profe. Sí, no, Buenas ninguna noches, pregunta. profesor. Momento no, profe. Bárbaro. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del sector externo y vamos a hacer alguna referencia rápida respecto de lo que es el sector público. Acuérdense que el sector público lo habíamos analizado y habíamos tocado dos puntos importantes. Por un lado, todo el proceso que llevaba el Estado de la distribución del ingreso, una redistribución, producto, digamos, de recibir los tributos y poder de una u otra manera trasladarlos a favor de toda la sociedad. Y en segundo lugar, habíamos hablado del Estado como productor de bienes y servicios, ¿no? Todo ese proceso de producción de bienes y servicios que generaban demandas agregadas adicionales a los diferentes sectores de la economía. Generaba empleo, generaba utilización de bienes de consumo, de servicios, etcétera, que eran provistos por el sector privado de la economía. En otras palabras, habíamos visto que el sector público complementaba la labor del sector privado, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que nos había llegado la hora y no pudimos continuar. Entonces, hoy vamos a ver básicamente todo lo concerniente al sector externo de la economía. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de visualizar un poco cómo está armada la estructura de este sector, quiénes son los que participan, cómo va a jugar la estructura económica y cuál va a ser la relación que se va a dar entre los diferentes sectores que van a participar en todo esto que nosotros vamos a llamar comercio internacional o específicamente como lo denomina la biografía económica, sector externo.
En primer lugar, vamos a tener la participación de las familias. Las familias juegan un rol muy activo en todo el comercio internacional. En segundo lugar, las empresas, tanto las empresas nacionales como las empresas transnacionales, ¿no? Que generan de una u otra manera un flujo de compra y venta de productos. Entonces, por un lado tenemos importaciones de bienes de capital, de insumos, de bienes de consumo, que van a comercializar o van a utilizar en su proceso productivo, ¿no? Y por otro lado, tenemos las empresas que van a vender su producto al resto del mundo, las exportaciones, que lo van a vender probablemente a empresas, a países, o de una u otra manera eh, van a generar un proceso de triangulación entre filial sucursal y consumidores del resto del mundo. Por otro lado, tenemos al gobierno, ¿no? El gobierno jugando un rol muy activo y regulando toda la actividad de la economía. Entonces probablemente uno va a decir, y bueno, ¿y cómo regula el Estado? Muy simple. De la misma forma que ha ido regulando los mercados, ha ido participando en la producción de bienes y servicios, ahora el Estado va a ser un motor que va a regular el nivel de actividad de la economía, va a incentivar, va a motorizar o en algunos casos va a restringir el ingreso de los productos provenientes del resto del mundo. El Estado tiene una gran actividad y tiene una gran participación. Acuérdese que cuando vimos el sector público, una parte de los ingresos provenía del comercio internacional y que básicamente lo reglamentaba la actividad de la aduana. Entonces, todos los impuestos que se van a cobrar por el ingreso, digamos, de productos del resto del mundo, o todos los impuestos que se van a aplicar sobre las exportaciones que nosotros vamos a vender al resto del mundo, conocido como las retenciones. Por eso, siempre cuando uno habla y hace una relación entre el comercio local y el comercio internacional, dice, bueno, sí, en realidad hay un código arancelario. Ese código arancelario va a determinar cuáles son los impuestos que tiene que pagar cada bien o servicio que nosotros vamos a importar. En algunos casos, el gobierno tratará de que algunos bienes que son necesarios o bienes que son fundamentales para el desarrollo del país, declararlos como exentos, o sea, que estén fuera del nomenclador y no paguen impuestos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora toda esa dinámica y lo vamos a explicar en pasos bastante sencillos. En primer lugar, vamos a hacer referencia a las familias. Entonces, ¿qué suele ocurrir con las familias en todo este proceso del comercio internacional? Entonces, entendemos que las familias, digamos, habitualmente dejan su lugar, digamos, de destino y se trasladan a un lugar por un periodo, digamos, transitorio, a razón de conocer, disfrutar, de utilizar su tiempo libre. Eso comúnmente lo conocemos nosotros como turismo. Entonces, el turismo no es otra cosa que el desplazamiento de las personas de nuestro país al resto del mundo por un determinado periodo de tiempo. Por eso decimos un movimiento transitorio. Salen, disfrutan, conocen y vuelven. ¿Está? De la misma manera, así como hemos salido al resto del mundo, nosotros también vamos a recibir a ciudadanos del resto del mundo. Y le vamos a ofrecer, básicamente, todos los bienes y servicios que ellos necesitan. En primer lugar, el razonamiento de cocido, la hotelería, los servicios que van a acompañar esa utilización de su tiempo libre. Por eso, cuando nosotros recibimos un turista del resto del mundo, estamos hablando de que básicamente se están realizando exportaciones de servicios. ¿Está? Entonces, lo mismo va a ocurrir cuando nosotros salimos al resto del mundo, vamos a consumir bienes o servicios del resto del mundo. Entonces, por lo tanto, se va a producir una importación.
Entonces, fíjese que es sencillo. Desde un primer momento el desplazamiento que a veces nosotros solemos realizar en las temporadas, digamos, vacacionales, decimos, bueno, me voy a Uruguay, me voy un rato a Chile, cruzo el charco, me voy a Paraguay, qué sé yo, no hay ningún problema. Nos desplazamos transitoriamente y después en algún momento retornamos. Pero esta actividad, que parece bastante sencilla, requiere un sinnúmero, digamos, de reglamentaciones, procedimientos que de una u otra manera tenemos que cumplir. En primer lugar, vamos a visualizar el impacto de las normas, lo que sería desde el punto de vista legal. Entonces entendemos que todas las normas que nosotros aprobamos a través, digamos, del Senado de la Nación, solamente tienen validez en el territorio nacional. Por ende, desde el momento que salimos afuera, las leyes nuestras carecen de validez. Entonces, si a usted le pasa algo en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, en Europa, la ley nuestra no la puede alcanzar. ¿Está? Entonces, por eso, como, digamos, se tendría que aplicar la ley del país en el cual nosotros nos encontramos, pero sería injusto porque lamentablemente nosotros no vivimos ahí, estamos por un periodo transitorio. Entonces, por lo tanto, las naciones del mundo han acordado armar lo que se va a llamar tratados internacionales. Entonces vamos a tener tratados internacionales en los cuales nosotros nos vamos a adherir. Todos los países del mundo que estén de acuerdo firmarán el tratado. Y ese tratado estará por encima de la ley. Entonces, por lo tanto, si tenemos alguna problemática con algún ciudadano del mundo, se tendrá que aplicar los tratados internacionales y obviamente se va a legislar y se resolverá esa problemática en tribunales internacionales. ¿Está? Entonces, por un punto importante, porque la ley nacional ya no alcanza. Entonces, el marco normativo ya lo tenemos. Ahora entendemos que los tratados están por encima de las leyes nacionales cuando nosotros realizamos operaciones del comercio internacional. Entonces, primero vienen los tratados, después vienen las leyes nacionales. ¿Lo entendió hasta acá? Entonces, por lo tanto, uno de los tratados que nosotros adherimos y adhieren todos los países del mundo es tener una moneda común para poder intercambiar los bienes y servicios. ¿Está? Entonces nos hemos puesto de acuerdo, todos los países, que la moneda que se va a utilizar para el comercio internacional se va a llamar divisa. Entonces, ¿qué es la divisa? Es una moneda que va a tener poder cancelatorio en todos los países del mundo. Entonces, todos los países que firman el tratado van a poder aceptar la divisa. Entonces, por lo tanto, uno se va a preguntar, ¿y quién es el que va a poner esa moneda? ¿Quién es el que va, de una u otra manera, generar esa emisión de dinero para que se pueda manejar todos los ciudadanos del mundo? Entonces, rápidamente, si nosotros nos remontamos, digamos, al nacimiento de nuestro país, en algún momento dependimos de la corona española, entonces, por lo tanto, las monedas del Reino de España se utilizaban en nuestro país. Bárbaro. Fue cambiando, el país tomó su independencia, decidimos tener nuestra propia moneda y en ese momento el intercambio internacional estaba reglamentado o regulado por Inglaterra. Entonces la divisa que nosotros utilizábamos para el intercambio internacional era la famosa libra esterlina. Pero ¿qué ocurrió? Ustedes saben que a lo largo de la historia se han producido dos guerras mundiales, en las cuales el victorioso de estas dos guerras mundiales ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Está? Porque como ustedes saben, en la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba
prácticamente dominando y ganando la guerra, hasta que se produce la participación de los norteamericanos y países aliados, que se pudo dar vuelta y se ganó. Y lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el ganador, el triunfador de las dos guerras mundiales es Estados Unidos. Estados Unidos, en una conferencia en un hotel de Bretton Woods, por eso se llama el Tratado de Bretton Woods, pide especialmente que su moneda sea divisa, como un reconocimiento haber participado en las guerras mundiales. Todos los países del mundo no tuvieron ninguna objeción. Y Estados Unidos, a partir de ese momento, colocó su moneda reemplazando básicamente a la libra esterlina, dado que la economía, digamos, inglesa después de la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente devastada. Entonces ahora, a partir de ese momento, todas las transacciones internacionales se manejan en divisas. Entonces, en los últimos tiempos, producto de la globalización, producto de las uniones, etcétera, los países se han ido, digamos, asociando y han generado lo que nosotros denominamos la famosa Comunidad Europea. Entonces, muchos de los países han renunciado a su moneda o la mantienen, pero han aceptado al euro como moneda, digamos, local. Entonces, por lo tanto, ante esta situación, esos países de la Comunidad Económica Europea pueden realizar transacciones en euros, ¿está? Pero siempre esas transacciones en euros se tienen que reflejar en función de la cotización del dólar. Por eso imagínense ahora el poder que tiene Estados Unidos de haber colocado su moneda en todo el mundo. Todo el mundo tiene dólares. Entonces, la emisión de dinero es una deuda que tiene el país emisor con el tenedor del billete. Entonces, usted tiene un billete de $1, tiene un billete de $2, de $3, no hay ningún problema. El responsable de esa emisión es Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, si habría algún problema, usted tendría que reclamarle tranquilamente a Estados Unidos el equivalente, ya sea en oro, porque al principio era el patrón oro, o su equivalente en términos de bienes y servicios. ¿Lo entendió hasta acá? Entonces, imagínese la cantidad de dinero que ha emitido Estados Unidos desde el momento que se le asignó su moneda como divisa. Por eso Estados Unidos tiene un gran poder, maneja las finanzas del mundo, y básicamente, como alguien diría, tiene la sartén por el mango. Entonces probablemente usted me va a decir, no, pero mire que Inglaterra, China, Japón han crecido. La respuesta de esto es muy simple. ¿En qué moneda están las reservas de los chinos? ¿En qué moneda están las reservas de los japoneses? En dólares. Entonces imagínese ahora que Estados Unidos colapse, colapsaría el mundo. ¿Van entendiendo? Entonces, es un punto muy importante. Por eso Estados Unidos ha crecido en los últimos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido crecimiento muy rápido, producto de que ha tomado financiamiento de todas las economías del mundo. Es más, cada uno de nosotros que tenemos un billete de un dólar, fomentamos el crecimiento de Norteamérica, porque confiamos en su moneda. Entonces, mire la cantidad de dólares que debe haber en nuestro país. Probablemente alguno va a decir, sí, yo tengo el dólar de la buena suerte, bárbaro. Entonces, pensemos simplemente en un término sencillo, que en el país existan 5 millones de personas, 5 millones de personas, que tengan el dólar de la buena suerte. Y ahora multipliquemos esos 5 millones por la cantidad de países que existen que han aceptado al dólar como divisa. Entonces son millones y millones de dólares que nunca van a volver al mercado norteamericano. Entonces mire el crédito que tiene Estados Unidos.
Ahora, bueno, si usted tiene 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, $1.000.000, bueno, con mayor razón. El emisor de ese dinero es Estados Unidos. ¿No? Por eso Estados Unidos en algún momento ha abandonado el patrón oro, porque al principio, digamos, el dólar era equivalente, digamos, a 22,5 onzas de oro, pero en la medida que ha habido una mayor demanda de divisas, en otras palabras de dólares, Estados Unidos abandonó el patrón oro y ahora Estados Unidos respalda la emisión de dinero con su producción. Claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si las personas tienen dólares, podrían consumir toda la riqueza que tiene Estados Unidos. Por eso, en algún momento uno habla de la deuda, del cuasi fiscal que tiene Estados Unidos. ¿Cuál es ese cuasi fiscal? La emisión de dólares que tiene todo el mundo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Yo, profe, tiene una duda porque en internet se anda circulando, ¿no? Que se dice que el mundo se está desdolarizando. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente, digamos, ciertos comentarios, porque bueno, de una u otra manera se están generando ciertos bloques. Entonces, a la medida que se van generando ciertos bloques, los bloques van determinando ciertas reglas y relaciones en las cuales la actividad comercial no necesariamente va a requerir de los dólares. Por otro lado, también tenemos las monedas virtuales, que van generando y van siendo aceptadas en algunos países para las transacciones financieras. ¿Me sigue hasta acá? Pero tengo que ser claro. Si usted tiene 1.000.000, digamos, de bitcoins o lo que sea, y de la noche a la mañana el mercado se cae, no sé quién se lo va a devolver. ¿Va entendiendo? Hola. Sí, 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 profe. No está Por eso, es respaldado un por tema que lo ningún... vamos a ver. Bueno, ahora he hecho una presentación, pero más adelante lo vamos a ver y lo vamos a analizar cuando nos toque toda la parte monetaria. Y ahí es muy interesante ver todos los cambios que se han ido produciendo producto, digamos, de las nuevas tendencias que está tomando la economía mundial, ¿no? Porque fíjese, ya usted puede ver un cambio muy significativo en nuestro país. Antiguamente todas las reservas que teníamos nosotros eran en dólares u oro. Hoy en día tenemos reservas en dólares, reservas en oro y también reservas en yuanes. Me sigue hasta acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguna moneda ahora también está penetrando y está generando, digamos, una especie de depósito de valor. Por eso también es muy importante ver cuál es la cotización de esa moneda, como para poder ver, digamos, cuán segura puede ser guardar la riqueza en términos de esa moneda. ¿Está? Bueno, esto lo vamos a explicar más adelante, porque si no me voy a delirar y no tiene sentido. Por ahora estamos en la parte introductoria. Bueno, entonces, esto de que Estados Unidos ha impuesto la moneda, entonces nosotros ahora, para cualquier transacción en términos turísticos, vamos a requerir dólares. Entonces, cuando nos vamos a Uruguay, cuando nos vamos a Chile, pese a que en Uruguay nos van a cobrar en pesos, en Chile también nos pueden aceptar los pesos, etcétera, lamentablemente la persona que ha recepcionado los pesos va a venir acá y va a cambiar sus uruguayos por dólares y probablemente se los va a llevar. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera actividad, el movimiento de personas, está generando una demanda de divisas. Entonces, por eso es importante tratar de ver en un primer momento cuál es el flujo entre turistas que vienen del resto del mundo y ciudadanos argentinos que se trasladan al resto del mundo a hacer turismo. Entonces, de acuerdo a los últimos datos que tenemos, ¿no? Producto de que, bueno, con la pandemia se paró, los últimos datos que tenemos es que se han producido una salida de 9 millones de habitantes de nuestro país hacia el resto del mundo por actividades turísticas, ¿no? Entonces uno dice 9 millones, bárbaro. ¿Y cuántos millones entraron? De acuerdo a las estadísticas, entraron 5 millones de turistas. Entonces, por lo tanto, digamos, si miramos en términos de personas, salieron más de lo que entraron.
Entonces, probablemente uno dice, bueno, pero habría que ver el saldo monetario, sí. Entonces ahora se revierte la situación. Generalmente cuando nosotros salimos al resto del mundo, los gastos que realizamos no son muy significativos, producto de que mucha gente sale a los países limítrofes. En cambio, los ciudadanos que vienen a nuestro país son ciudadanos de alto poder adquisitivo, vienen norteamericanos, vienen suizos, suecos, ingleses, etcétera. Muchos a pasar, digamos, una temporada muy interesante, dado los espacios turísticos que tenemos. Les gusta mucho Bariloche, les gusta mucho Cataratas, la tradición, etcétera. Entonces son muchos los factores que inciden y entonces viene un turismo que básicamente tiene alto poder adquisitivo. Entonces, en términos, digamos, de dinero, el país ha tenido un saldo superavitario, pero no es para decir y tirar manteca al techo. Por eso, el gobierno en los últimos años ha apoyado mucho al sector turístico, ha construido infraestructura, les ha dado medios de comunicación, subsidios y ha fomentado el turismo regional, de tal forma de que esta actividad también pueda crecer y favorecer al crecimiento de nuestro país, ¿no? Mire qué interesante. Entonces, primer punto, ya vemos el movimiento de personas. Segundo punto, que va a aparecer en todo este sector externo, las empresas. Entonces, las empresas participan comprando o vendiendo. Entonces, por lo tanto, todo lo que vendemos al resto del mundo se llaman exportaciones. Entonces, ¿por qué exportamos? Generalmente uno se pregunta, ¿y por qué exportamos? Básicamente, si miraríamos todas las variables, nos rápidamente entendemos que para poder exportar tenemos que tener precios domésticos menores o iguales, como mucho, a los precios internacionales. Si tenemos precios mayores, directamente no podemos venderle a nadie. Entonces, esto está generando una gran dicotomía que se va a producir en el sector de las empresas, en el sector industrial. Entonces, vamos a tener, digamos, empresas que probablemente tienen situaciones ineficientes en cuanto a la asignación de sus factores de la producción. En otras palabras, no son competitivos. Y en muchos de los casos requieren ciertos subsidios por parte del Estado para poder producir bienes y servicios. Por otro lado, vamos a tener empresas que son muy eficientes, ¿no? Que tienen tecnología de punta, que realizan grandes inversiones y probablemente van a poder comercializar gran parte, digamos, de su producción al resto del mundo. Ese sector, básicamente, que puede exportar, va a representar aproximadamente el 70% de las exportaciones argentinas. El 70%. Ese sector que exporta, que tiene tecnología de punta, que realiza grandes inversiones, es el sector agropecuario. Mientras que el sector industrial es un sector básicamente ineficiente, no es competitivo, no realiza grandes inversiones, no tiene tecnología de punta y produce para el mercado local. Entonces, tenemos una dualidad en cuanto a la estructura productiva en el sector de las empresas. Empresas, como le dije, muy competitivas y empresas que básicamente subsisten porque de una u otra manera el subsidio le permite de una u otra manera seguir produciendo. ¿Está? Entonces, esta gran dicotomía es la que va a marcar fuertemente el comercio internacional y va a marcar básicamente todos los aspectos financieros y monetarios que se van a generar producto de sus desequilibrios. ¿Está? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el sector industrial es un sector netamente importador. ¿Qué importa? Bienes
intermedios o también llamados materias primas, maquinarias, por otro lado bienes de consumo que a veces comercializa, etcétera. Entonces, todos estos bienes que importa se pagan con dólares. Entonces, por lo tanto, el sector industrial es un gran demandante de divisas. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, por otro lado, tenemos ahora el otro sector, que es el sector agropecuario. Y Profe, como el 70% de las exportaciones de nuestro país salen del sector agropecuario. Entonces, es un sector que vende y recibe ¿qué? Dólares. Entonces, el sector agropecuario es un sector generador de dólares. Entonces, iríamos bien si básicamente todo lo que genera el sector agropecuario podría distribuirse, podría financiar el requerimiento que necesitan los otros sectores. Sería bárbaro, ¿no? Por eso, digamos, durante mucho tiempo los gobiernos han tomado una intervención directa, tratando de buscar una situación de equilibrio entre los dólares que se generan y los dólares que básicamente se requieren. Perdón, había una pregunta a alguien y no le di la oportunidad porque no quería terminar la idea. Sí, si me sí, preguntan, disculpe. Sí, quería saber si que el sector industrial depender del 100% de las importaciones, quiere decir que tenemos un nulo sector industrial, ¿no? no es que, digamos, no es que sea nulo, sino, digamos, de una u otra manera produce, pero tiene otras, así como tiene esta debilidad de que no participa en el comercio internacional, tiene otras bondades que hace que de una u otra manera uno tiene que protegerlo. ¿Por qué? Porque los sectores industriales son los que van a absorber gran parte de la población. Por eso, cuando hicimos el análisis al principio del sector privado, les dije, del 100% de la población que existe en nuestro país, el 90% es población urbana. ¿Qué quiere decir? Que viven en las ciudades. Y esas personas tienen que trabajar y no trabajan en el sector agropecuario. El que genera los puestos de trabajo en su gran mayoría es el sector industrial. ¿Por qué? Porque son pequeñas y medianas empresas. Y estas pequeñas y medianas empresas, al no tener tecnología de punta, al no poder incorporar grandes inversiones, sus procesos en su gran mayoría son manuales y requieren de mano de obra, lo que no ocurre con el sector agropecuario. El sector agropecuario, por tener grandes extensiones y producir grandes volúmenes, requiere de mucha maquinaria. Entonces, eso hace que las personas, de una u otra manera, que están en las zonas rurales, se trasladen a las zonas urbanas, porque lamentablemente no tienen puestos de trabajo y no tienen, digamos, posibilidad de insertarse en el medio en el cual han nacido. Entonces, se trasladan a las ciudades, sufriendo en muchos de los casos situaciones de desarraigo muy crueles. Imagínese un joven de Corrientes, de Chaco, de Córdoba, de cualquier lugar que emigre a la capital federal. No va a ir al Sheraton, ni va a ir al Hyatt, va a ir probablemente a una pensión hasta que se estabilice, pueda insertarse en el mercado, etcétera. Va a pasar un periodo de tiempo bastante grande. Va a extrañar a su familia, va a extrañar a sus amigos, va a extrañar sus costumbres, etcétera. Probablemente se va a adaptar, lógico, pero tiene un costo muy alto. Entonces, todo eso se genera producto de que el sector agropecuario no es un gran generador de puestos de trabajo. Genera puestos de trabajo, nadie lo va a negar, pero, digamos, no en función del crecimiento poblacional. Por eso el sector agropecuario es un sector expulsador de personas. En cambio, el sector industrial los va a recepcionar. Por eso usted ha visto el crecimiento de los sectores industriales en las grandes ciudades, como lo dije en la clase anterior, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, el Gran Buenos Aires, etcétera.
El Gran Buenos Aires tiene 17 millones de personas y trabajan en diferentes actividades. Entonces uno dice, bueno, sí, es ineficiente, sí, pero genera trabajo. Y lo que nosotros buscamos desde el punto de vista económico es que la gente tenga trabajo. Probablemente la mala aplicación de políticas, la falta de protección a ciertos sectores han generado, digamos, la desarticulación del sector industrial, ¿no? Porque, bueno, a veces las consignas no salen directamente de las relaciones entre los partidos políticos, sino las consignas salen de los organismos internacionales, producto del endeudamiento que nosotros tenemos. ¿Está? Entonces, por eso quiero ser claro, nosotros, hasta antes del gobierno menemista o peronista, con, digamos, que después, bueno, Menem le dio una conversión diferente y aplicó políticas neoliberales, la economía nacional tenía un fuerte sector industrial. Es más, con crecimiento y se producían muchos bienes y servicios y no había situaciones de grandes desempleos. Pobreza existió siempre, pero producto de la aplicación de las políticas neoliberales del gobierno menemista por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, las empresas nacionales fueron quebrando una tras otra. En la medida que no eran rentables y el ingreso de las importaciones iba cerrando sistemáticamente y generando situaciones de desempleo. Entonces probablemente usted dice, sí, pero ¿cómo se mantuvo? Hasta antes de Menem había muchas empresas privadas, muchas empresas estatales que producían bienes y servicios. Una de ellas eran fabricaciones militares. Producto de las privatizaciones, de la venta, el gobierno tenía recursos, dinero que podía financiar su actividad. Pero ¿qué pasó cuando se acabó ese dinero que se recibía básicamente de las privatizaciones? Se terminó la convertibilidad y terminamos en una situación de crisis, que terminamos prácticamente con la crisis del 2001. Sí, Por profe, eso hay que ser muy claro en cuanto a la explicación y al proceso histórico que ha ido acompañando, digamos, el desarrollo del sector industrial. Perdón, sí, lo escucho. no, sí, profe, le decía que le iba a comentar yo antes que lo diga usted. Mi tío trabajaba en fabricaciones militares hasta que cerró. Y bueno, y en ese momento creo que también en Argentina mucha gente que recibió la plata pusieron kioscos, se compraron un auto para trabajar de remis. Y sí, eso generó una precarización del trabajo en nuestro país y por otro lado una caída del nivel de vida, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos se fueron aunando hasta que llegamos a una situación de crisis. Por eso es importante en un primer momento tener el reflejo. Tenemos dos sectores, como le dije, la economía es dual. Hay un sector altamente, digamos, con tecnología de punta, generador de divisas, etcétera. Y por otro lado, un sector, digamos, productor de bienes y servicios para el mercado interno. Entonces el gobierno, por eso aparece la participación del gobierno, el gobierno tiene que regular, tiene que tratar de buscar una situación de equilibrio para que ambos sectores puedan seguir creciendo y puedan generar más puestos de trabajo. No se trata de perjudicar al sector agropecuario ni perjudicar al sector industrial, sino potenciar el crecimiento de ambos sectores. Lo que no se ha visto en los últimos tiempos, el sector industrial no ha crecido y producto de ese escaso nivel de crecimiento tenemos altos niveles de desempleo. Por eso el gobierno tiene que de una u otra manera buscar una solución de consenso en la determinación de sus políticas de crecimiento. Pero bueno, vamos a ser claros, gobiernos de corte conservador siempre han protegido al sector agropecuario. En cambio, gobiernos de corte más populista han protegido al sector industrial. Por eso esta gran dicotomía que nosotros ahora la empezamos a visualizar y que probablemente nos va a dar
un punto muy interesante como para poder analizar desde el punto de vista macroeconómico cuáles son las relaciones que se van a dar entre todos estos participantes, las familias, las empresas, el gobierno y particularmente este sector que nosotros llamamos sector externo. ¿Está? Entonces, fíjese, hasta acá, muy interesante. En primer lugar, tuvimos movimiento de personas. Ahora le hemos dado una idea de lo que está ocurriendo con las empresas. Las empresas compran y venden y producen bienes y servicios para el consumo en nuestro país. Y en tercer lugar, ahora va a aparecer, digamos, una situación muy particular. En la medida que se abre la economía, ya los ciudadanos van a poder participar en lo que nosotros llamamos el mercado de capitales. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted puede sacar su ahorro del país y llevarlo al resto del mundo. Como también los ciudadanos del resto del mundo pueden traer su ahorro a nuestro país. Entonces, esto significa que va a haber movilidad del capital. Si el gobierno no regularía nada, existiría lo que nosotros vamos a llamar libre movilidad del capital. El capital se desplaza libremente de un país a otro y no hay ningún tipo de restricción. Lamentablemente, quiero ser claro, en nuestro país no existe una libertad de movimiento de capital. ¿Por qué? Porque el Estado regula, entonces se da una imperfección en el movimiento de capitales. Entonces ahora el Estado reglamenta la actividad y le dice, mire, si usted tiene que salir al resto del mundo, la máxima cantidad de divisas que usted puede llevar son 9.900 dólares, por no decir 10.000 dólares. Más de 10.000 dólares lo tiene que declarar, tiene que pagar el impuesto, justificar ese trabajo. Entonces ya tiene una norma. No, por otro lado, también le dice a los ciudadanos del resto del mundo que toda aquella persona que entre acá tiene que traer esa cantidad bárbara, ya lo reglamentó. Entonces usted no puede sacar sus dólares o su dinero, su riqueza o las monedas de oro que tiene, digamos, al resto del mundo, porque hay una reglamentación. Por eso se habla de una imperfecta movilidad de capital. Y más aún cuando el Estado toma intervención directamente sobre el mercado cambiario y le dice a usted ahora que usted ya no puede comprar dólares, y sino que tiene que comprar 200 dólares y que él va a fijar la cotización del tipo de cambio. Entonces ahora el Estado está regulando la venta de las empresas, está regulando la compra de las empresas y la utilización de las divisas por parte de las familias. ¿Está? Entonces, fíjese, esto es bastante sencillo. ¿Usted quiere comprar dólares? Bueno, no hay ningún problema. Abre una cuenta en el banco, una cuenta en pesos y una cuenta en dólares. ¿Cuántos dólares puede comprar por mes? 200. Bárbaro. Y no es que usted va y compró los dólares y le van a dar los 200 dólares. No, lo van a depositar en su caja de ahorro por una disposición del gobierno nacional. Entonces usted dice, no, yo me tengo que ir a Miami, me tengo que ir a España, me tengo que ir no sé a dónde, bárbaro, no hay ningún problema, lleve su tarjeta de crédito, pague con su tarjeta de crédito y lleve los dólares que usted tiene, más de lo que tiene no le vamos a vender. Entonces le está regulando su actividad. De la misma manera, cuando las empresas importan, tienen que declarar qué es lo que van a traer, cuántos dólares van a necesitar y cuántos son los impuestos que van a pagar. Lo mismo pasa con una empresa que vende al resto del mundo. Vende 5 toneladas de soja, por decir, hay una carta de crédito, entonces en el cual el que va a manejar las divisas no es el productor agropecuario o la empresa agropecuaria que se dedica al comercio internacional, sino es el Banco Central el que va a mediar la operación. Entonces, por lo tanto, cuando se produce la venta y se produce el ingreso de divisas entra al Banco Central. Y probablemente el Banco Central le dice, mire, fulano de tal, dueño de la empresa, usted avíseme cuándo quiere liquidar sus dólares. Esta es la cotización. ¿Está? Entonces, por eso tenemos un desdoblamiento del tipo de cambio. El tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Después tenemos otro tipo de cambio que, bueno, son menos artilugios como para poder operar, pero hay dos tipos de cambio. El tipo de cambio oficial,
que vale 2,35, perdón, 3,50, que es el tipo de cambio oficial, perdón, me equivoqué, y por otro lado el marginal, que está en 700 y pico. Está, entonces, si usted va a comprar productos importados, tiene que presentar la solicitud, justificar la necesidad del requerimiento de ese bien o servicio. Entonces, si usted cumple todo, probablemente el Estado lo habilite y le dé los dólares a ese valor. ¿Lo va entendiendo ahora? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado ha regulado y ya no hay una perfecta movilidad, hay una imperfecta movilidad de capitales. Entonces, por lo tanto, al haber una imperfecta movilidad de capitales, muchos capitales no van a venir. Es más, están esperando a irse, provocando tal vez lo que nosotros denominamos fuga de capitales. Tratar de ver cómo sacamos los dólares, burlando el accionar del Estado. ¿Está? Entonces, yo no quiero meterle herida que tiene nuestro país y sembrar, digamos, polémica, pero simplemente preguntaría, ¿dónde están los dólares que hemos pedido a los organismos internacionales? Entonces probablemente se van a quedar pensando. Entonces, el problema es que nosotros debemos 10, el organismo internacional nos presta 12, de los 12 que nos presta, 10 se cobra y entra en nuestro país, ¿cuánto? 2. Y esos 2 tienen algún destino que no sabemos dónde fue. ¿Lo van entendiendo? Entonces, las situaciones, cuando el Estado empieza a regular es porque en realidad el comercio internacional está muy desarticulado. Entonces, esto requiere tal vez en un mediano y largo plazo clarificar las políticas que van a reglamentar el comercio exterior, para que las familias, para que las empresas, para que el gobierno inclusive pueda haber un desarrollo del sector industrial. Probablemente algunos van a estar a favor del comercio internacional, si no, favorece, permite la incorporación de tecnologías, permite incorporarnos al resto del mundo. Algunos probablemente estarán en contra, porque dirán, no, cada producto que entra desarticula, la tecnología cambia las condiciones de vida de nuestra sociedad, etcétera. Entonces, así como hay gente que va a tener, digamos, una predilección por las políticas aperturistas, va a haber gente que de una u otra manera está en contra de este proceso. Por eso necesitamos, sí o sí, la mediación por parte del Estado. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Han aparecido diferentes actores en este comercio y por otro lado, una moneda que de una u otra manera nosotros estamos utilizando para el comercio internacional. Entonces se van a producir, digamos, transacciones y todas estas transacciones que nosotros vamos a realizar se van a registrar en un instrumento bastante sencillo que nosotros conocemos como la balanza de pagos. Entonces la balanza de pagos va a registrar el movimiento que generan las familias, el movimiento que generan las empresas y las regulaciones del Estado en función de los ingresos y los egresos de capital. Por eso vamos a tener que esa balanza de pagos siempre va a tener un saldo en equilibrio, porque todo lo que entra tiene que tener contrapartida. ¿Está? Entonces, la balanza de pagos siempre va a estar en equilibrio. Entonces, obviamente, como todo instrumento contable, va a tener cuentas y cada cuenta referirá al accionar de cada uno de ellos. Por eso vamos a ver cuenta corriente, cuenta capital, cuenta transferencias, etcétera. Y cómo se va a producir el ajuste del sector externo, ¿no? Entonces, obviamente, lo ideal sería que todos los recursos que ingresen por el sector externo terminen financiando el requerimiento de divisas que necesita nuestro país. Pero bueno, entendemos que no es así, que en muchos de los casos la escasez de divisas es muy notoria por A o B situaciones, a veces no relacionadas con la actividad propia del país, sino con factores externos que han generado desequilibrios en el funcionamiento de nuestra economía. Uno de los temas preocupantes que no solamente nos preocupa a nosotros y está preocupando a muchas economías, digamos, del mundo, ha sido la pandemia. Parar la economía durante 2 años ha generado desequilibrios muy grandes.
así como ha perjudicado a muchos países, hay países que se han beneficiado, los países que tenían los laboratorios, los países que generaban la tecnología, etcétera, bárbaro, han vendido productos, digamos, en demasía. Pero por otro lado, países que se han parado, países que no podían vender sus productos, etcétera. Entonces, todo esto ha generado un proceso de crisis que probablemente se va a ir arrastrando a lo largo del tiempo. Por otro lado, en nuestro país ha habido situaciones puntuales que han incidido negativamente, digamos, en el equilibrio del sector externo. Uno de ellos es la sequía. Producto de la sequía, no ha habido una buena producción de granos o de oleaginosas como para poder comercializar al resto del mundo. Entonces eso ha generado un menor ingreso de divisas y una restricción para los insumos, bienes de capital que necesita el sector industrial. Entonces frenó también el crecimiento del sector industrial. Por otro lado, otro punto importante que ha generado una situación de desequilibrio muy grande tiene que ver con la guerra que está haciendo Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia era un gran comprador de productos agropecuarios que genera nuestro sector. Nos compraba soja, nos compraba trigo, nos compraba girasol, etc. Entonces, al caerse este demandante, obviamente la Argentina ha perdido posición, ha perdido mercado. Entonces, por lo tanto, hay mucho más oferta y hay una menor demanda. Porque no nos olvidemos que cuando un país entra en una situación bélica, su economía ahora se transforma en economía de guerra. Restringen las importaciones, entonces al restringir sus importaciones, nos están restringiendo las exportaciones nuestras. Entonces el efecto de la guerra también nosotros lo estamos vivenciando. Pero bueno, hoy nos ha tocado una situación difícil, tal vez en otros momentos los desequilibrios o las crisis en el sector externo favorecen el crecimiento de nuestro país. Bueno, en esta situación, en estos años, bueno, se han producido situaciones difíciles que han generado esta situación de desequilibrio. Entonces, por lo tanto, hemos requerido o requerimos ahora financiamiento. No podemos cumplir nuestros compromisos, nuestros pagos de deuda. Entonces, por lo tanto, necesariamente tenemos que salir a pedirle a los acreedores del resto del mundo. Y uno de los grandes acreedores del resto del mundo es el Fondo Monetario. Pero, como les dije, el Fondo Monetario va a aplicar medidas que reduzcan el déficit fiscal. Entonces probablemente va a exigir que el gobierno privatice o ceda algunas actividades al sector privado. Por otro lado, le va a pedir, es muy claro, que recorte los subsidios, que ajuste el valor de las tarifas, que devalúe a razón de buscar una paridad real entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. En otras palabras, todos estos ajustes van a apuntar fuertemente sobre el sector privado. ¿Por qué? Porque el que paga las consecuencias siempre son los trabajadores, son las familias. Pero bueno, esas son las consecuencias que a veces por la desorganización, por la mala administración, por la mala aplicación de políticas, volvemos a caer en el mismo pozo. Entonces, por eso, cada vez que se producen desequilibrios, los sectores se tienen que de una u otra manera relacionar. Entonces, ¿por qué se llama modelo de brechas? Porque se produce desequilibrio en el sector privado, desequilibrio en el sector público y desequilibrio en el sector, digamos, externo. Pero todos estos desequilibrios se van a canalizar sobre el sistema financiero, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Entonces uno va a decir, bueno, sí, el sector privado, digamos, tiene una situación de déficit, no tiene, digamos, el ahorro necesario para financiar el nivel de inversión. Bueno, entonces probablemente entrarán capitales por el resto del mundo. Entonces el sector externo, ahora a través de la cuenta capital, va a recepcionar ahorro del resto del mundo
que se va a transformar en inversiones. Entonces ya no van a ser las empresas nacionales, sino ahora van a ser las empresas extranjeras, con el condicionante que implica de una u otra manera el aceptar una empresa, digamos, extranjera. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que garantizarle el recupero de sus inversiones y que sus utilidades puedan remitirlas a su casa matriz. Y como ustedes saben, van a remitir sus utilidades expresadas en dólares, ¿no? Bueno, entonces fíjense cómo se van compensando. De la misma manera, cuando el sector público entra en situaciones de crisis, va a afectar a los otros dos sectores, al sector privado por un lado y por otro lado al sector externo. ¿Está? Entonces, ¿cómo afecta al sector, digamos, privado? Muy simple. Coloca, como nosotros llamamos, los famosos títulos públicos, ¿no? Coloca, digamos, un título y cada vez que coloca un título está tomando un empréstito. Entonces, ese empréstito en algún momento lo tiene que pagar el Estado. ¿Y el beneficiario quién es? Una familia. Entonces, si no puede de una u otra manera recuperar el bono, ¿qué va a hacer el Estado? Probablemente va a emitir otro bono. Y si la gente ya no compra los bonos, va a dolarizar los bonos. Y para recuperar los bonos dolarizados, necesariamente necesita fondos que provengan del resto del mundo. Si el sector agropecuario no los ha generado, tendrá que pedirlo a un organismo internacional. Entonces, de tal manera que nosotros ahora vemos que los sectores pueden presentar situaciones de desequilibrio, pero a nivel macroeconómico los sectores se van a compensar unos a otros, de tal forma que la economía siempre va a estar en equilibrio. Equilibrio con crecimiento, equilibrio, digamos, con situaciones de paro, etcétera, pero siempre los sectores se van a compensar unos a otros. Ese es el rol que le va a tocar al sistema financiero, intermediar entre los diferentes sectores para compensar sus desequilibrios. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. Bárbaro. Bueno, hasta acá llegamos. Hoy vamos a cortar acá. Hemos hecho una presentación de un modelo, una primera explicación de todo lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este cuatrimestre. Ya en las clases siguientes van a ver la demanda agregada, la función consumo, la función ahorro, algunos modelitos un poquito más complejos, las explicaciones de cada una de estas variables que van a componer los diferentes sectores de la economía. Particularmente conmigo van a ver temas muy interesantes, todo lo que concierne a la demanda agregada, las grandes discusiones que se van a producir entre el pensamiento clásico y el pensamiento keynesiano, ¿no? Cómo surgen esas ideas, cuáles son los paradigmas que van a sostener, digamos, esas posturas ideológicas para poder buscar soluciones a los problemas macroeconómicos. Bueno, hasta acá llegamos. Todo este material lo tienen, digamos, en el aula virtual, como para poder seguir. Fíjense que esto simplemente ha permitido de una u otra manera ver la relación entre producto-ingreso y cómo nos ha servido esa relación producto-ingreso para explicar en forma muy primaria, muy general, el funcionamiento de la economía. ¿Está? Bueno, no se olviden, por favor, de dejarme su número de documento, nombre y apellido en el chat para poder realizar el control de asistencia. Bueno, muy amable y Dios mediante nos estaremos viendo el martes que viene. ¿Alguna pregunta? De momento, vale, Tranquilos. profe, sí, quiero Sí. consultar algo. ¿Esto en qué capítulo está de la bibliografía que hay que leer? Modelo de brechas. Bueno, Búsquelo como modelo de brechas, igual ahí lo tiene. Tiene el PowerPoint, tiene, digamos, la relación de variables, tiene todo, ¿no? perfecto. Igual no se Gracias. preocupe, como le digo, todo esto que hemos explicado se va a ir reforzando hasta que usted tenga una claridad de todo este análisis. Por eso ahora estamos en un proceso, digamos, de
incorporación de conceptos macroeconómicos para mejorar, digamos, su lectura. Ya después te va a poder leer de corrido, va a poder entender todas las relaciones, va a entender el vocabulario, que es lo que probablemente tenemos que trabajar en esta primera parte. Después usted va a ver que no va a tener dificultad y me va a seguir sin ningún problema. Bueno, buen fin de semana. Dios mediante, los veo en la próxima clase. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches.